Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de esto que hemos decidido llamar La Brújula, que no podría sino ser La Brújula en compañía de mi gran amigo Pablo Javier Tavoli. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Encantadísimo. Muy bien. Muy contento, Pablo, con las repercusiones de los dos primeros programas. Estamos, de vuelta. Y eso es lo lindo. Nosotros, sí. Algo que nos caracteriza es que disfrutamos de esto y se nota y se lo transmitimos a la gente. Bueno, esa es la idea y aparte, te digo la verdad, sinceramente, ahora que hemos entrado en calor, pero uno lo venía extrañando, ¿no? Es cierto. Lo hemos conversado muchas veces. Así que muchas gracias al público por las vistas de los videos, los comentarios. Los comentarios, hay muchísimos comentarios. Afortunadamente, creo que todos, por lo menos los que he leído yo, la totalidad positivos. Eventualmente no tiene por qué no haber una crítica, pero ha sido una grata sorpresa encontrarse con comentarios positivos, muy positivos en algunos casos. Así que para nosotros es sumamente grato y un poderoso incentivo. Este programa se consagra a la Virgen tres veces admirable, Mater ter admirabilis, Madre, Reina y Educadora de Schoenstatt, la Virgen de Schoenstatt. En ella ponemos nuestra encomendación. Estamos realmente también contentos por otra cosa que quiero comentarla, ¿no? Para anunciarla, que es que estamos dando un curso en psicopolítica, que también muy buena la calidad de la gente que se ha inscrito, así que agradecemos la repercusión que tuvo. Y tal vez experiencia que podemos replicar o que sea la primera de una serie, ¿no? de experiencias, ¿no? También haciendo esa pedagogía en curso con emisión de certificado y todo el así es, la maricoche. Y de hecho ya hay gente que se enteró más tarde y que nos ha preguntado si vamos claro, y otros que me han preguntado si lo vamos a reeditar, y seguramente que sí, Dios mediante lo vamos a hacer. Así que también, comentarles eso y agradecer a todos los que se han sumado a esa propuesta, ¿no? Absolutamente. Pablo, uno de los temas que quería retomar contigo y que hoy queríamos presentarle tiene que ver con un capítulo dentro de lo que es ese famoso plan llamado Kalergi, que en algún momento allá por el año 2015 dimos a conocer. Este libro Adiós Europa de Gerd Honsick, un autor que falleció no hace relativamente poco, hace pocos años. Un libro muy controvertido. Un capítulo de ese libro que me gustaría destacar, capítulo en todo sentido, no solamente es un capítulo del libro, sino que es un capítulo dentro de ese plan de 28 tesis que tenía que ver con una desintegración de lo que es los rasgos identitarios de Europa y de Occidente en general. De ¿no? Europa, de Occidente en general, y como son círculos concéntricos dentro de la propia Europa, de cada pueblo, ¿no? Con sus particularidades, como bien decís, la propia identidad, ¿no? Sobre la base de esa matriz común. Claro. Pero sí, claramente un sentido desintegrador, ¿no? Y aparte un proyecto totalitario y autoritario, ¿no? Absolutamente. Estamos de acuerdo que el plan Kalergi no se ciñe solamente a una cuestión de hibridación etnocultural, digamos, de manera monocausal, ¿no? Y con un único destino, sino que abre un abanico de frentes muy variados, que incluso se dan de manera simultánea, ¿no? Y a través de diversos y un pluriverso de medios. Eso es muy importante aclararlo para explicar cómo es la dinámica y el funcionamiento de este plan. Porque quienes están en tema muchas veces escuchan el plan Kalergi del conde Coudenhove-Kalergi. Exacto, Richard Coudenhove-Kalergi. Así es, el cerebro maestro, si se quiere, digamos, el autor intelectual, y de ahí toma el nombre, más allá de que lo han motorizado otras fuerzas, ¿no? Pero él fue el autor intelectual o el principal. Pero quienes más o menos están en tema escuchan plan Kalergi y piensan enseguida, digamos, en la hibridación
étnico-cultural o el mestizaje forzoso. Que también lo es. Pero como bien decís vos, es una de las patas de esa tenebrosa mesa. Efectivamente, implica un ataque multidireccional, ¿no? Y polifacético. Bueno, hoy le queríamos dedicar también algún tiempo, ¿no? A una de esas aristas, de esas múltiples aristas que tiene este plan, bien digo, en la que está enmarcado, ¿no? Una operación donde se suma la CIA también. La CIA, recordemos, se crea el 18 de septiembre de 1948 y una de las primeras iniciativas, dice Honzik en su libro, es la de armar una suerte de ingeniería social para suprimir, es decir, para borrar de la memoria colectiva más de 500.000 canciones populares en Alemania principalmente, pero también en el resto de Europa. Es decir, estamos hablando de tratar de exterminar ese espíritu identitario que también estaba en el folk del pueblo alemán, ¿no? Que residía en la música. Bueno, de hecho, folclore, que en realidad no viene del inglés, sino del alemán, en definitiva es aquello que proviene del pueblo, ¿no? La palabra folk es pueblo. Efectivamente. Bueno, la verdad es que la CIA, y esto lo documenta muy bien Honzik, se basaba en una idea ya estudiada, fervientemente estudiada por muchos poetas populares. En este caso hay particularmente un poeta austríaco, Peter Rosegger, que fue 3 veces nominado al Premio Nobel de Literatura. En 1903 recibe el honoris causa por la Universidad de Heidelberg. No era un improvisado. Esta idea fuerza de que quien le devuelve la canción, la perdida, la extraviada canción popular alemana, le devuelve el pueblo a los alemanes. Ese espíritu de pueblo se lo devuelve. Esta idea de que los pueblos dejan como un rastro, una memoria psíquica heredada en la canción popular. Claro. Entonces el plan de la CIA consistía en tratar de divorciar la idea de lo popular con la idea de tradicional. O sea, recordemos que esto lo dice muy bien Alain de Benoit. Grandes sembradores de contradicciones artificiales. Exactamente, claro. Lo popular y lo tradicional, tradere, ¿no? En latín, es claro. Transmitir de generación en generación. La raíz de lo auténticamente popular, la auténtica tradición, la tradición verdadera, no la adulteración iluminista o planificada en este caso, ¿no? Absolutamente. Esta tónica de que había que divorciar lo popular de lo tradicional para confundirlo con una nueva denominación, esto lo explica de Benoit muy bien, una nueva denominación de lo popular con ese vicio capitalista de arraigarlo a un espíritu clasista, ¿no? De lo masivo por un lado contra lo elitista, por oversión a lo elitista, y también de lo popular en el sentido de una cuestión de clase social o de condición social inferior, ¿no? Esto pasa a ser lo popular. Nada que ver con lo popular en el sentido tradicional de la palabra y genuino, ¿no? Y permitime, y da lugar, generando las condiciones sociales objetivas o socioculturales objetivas, y generando también determinadas categorías ideológicas y paradigmas ideológicos, da lugar ese capitalismo liberal que vos decías y que planteabas con esta característica, da lugar al marxismo. Bueno, claro. O sea, que encaja perfectamente una vez que la sociedad se ha reconfigurado de esa manera y el plano de las ideas, o digamos la idiosincrasia y el paradigma ideológico dominante queda esquematizado de esa manera. Claro, ¿vos qué pensabas por popular digamos, qué sé yo, a principios del siglo XX, los niños cantores del Tirol, qué sé yo, esos congresos donde esas festividades donde las mujeres se vestían con las trenzas, las ropas no tradicionales, eso era lo popular. Bueno, el plan de la CIA era romper esto. ¿Y qué hace en concreto la CIA? Empieza a fundar, ¿no? Empieza como a instalar, y lo cuantifica Honzik, alrededor de 950 clubes de jazz, tanto en Berlín como en Viena, principalmente, en las capitales de Austria y de Alemania, con el fin de generar un espacio de oferta de ocio, un cóctel de entretenimiento, alcohol, música, que después se llamaron discotecas, en la medida que fue como mutando, en la medida que pasa el tiempo, con la idea de generar un producto de consumo masivo. Acá está lo que decías vos de la lógica capitalista,
por décadas, ¿no? Incluso esa misma tónica de la CIA, y Honzik lo documenta muy bien, llega a un momento cúlmine en el año 1989, meses antes de la caída del muro de Berlín, cuando se empiezan a masivizar esas fiestas electrónicas, como decías, como el Love Parade, Así ¿no? es. Que se convirtió en una festividad anual de música electrónica, consumo de estupefacientes, etcétera, al aire libre, digamos, hasta el año 2010, cuando tuvo su última edición, Sí, producto de una tragedia. ¿no? Sí. Murieron varias personas. En Duisburgo, exactamente, hubo una estampida de gente que tuvo un saldo de 21 muertos y 511 heridos, que generó de todos los titulares de los principales medios a nivel internacional se hicieron eco de esta desgracia, de esta tragedia, y ese festival se suspendió. Pero Honzik lo que dice es que todo ese trayecto para sustituir lo popular en el sentido de tradición, hasta estos espacios que se ofrecían, ¿no? Esta oferta de ocio con música modernizante, tenía una intencionalidad y estaba financiado directamente por los servicios de la inteligencia, en este caso la CIA, ¿no? Déjame citar dos cosas, así como va, una Tremendo, observación, ¿no? pero es terrible, porque aparte habla del nivel de sofisticación de las estrategias de dominación que en este caso la CIA son capaces de diseñar y de implementar, ¿no? Así como el plan Kalergi es preexistente, y en todo caso aquí encuentra una implementación de posguerra, de post-Segunda Guerra Mundial, claro. De la misma manera este tipo de estrategia, que conforma o es una pieza de una estrategia mayor, también tiene un antecedente. En la República de Weimar, precisamente, justamente habían proliferado esos ambientes nocturnos. Bueno, la película Cabaret en gran medida famosa, un clásico retrato, ya, ¿no? Es un retrato de esa, es una postal muy fidedigna de esa realidad, de ese ambiente, y además, desde el punto de vista intelectual, las primeras creaciones de los precursores de la Escuela de Frankfurt y de los primeros miembros de la Escuela de Frankfurt. Recordarás el caso de Otto Gross, por ejemplo. También el culto a Astarte, claro, esa psicología con rituales místicos, ¿no? Hemos dedicado algún programa de La Brújula a esta temática, ¿no? En donde justamente a través de la música lo que se hacía era de alguna manera resucitar ritmos y melodías del culto a Astarte, que tenían, digamos, una intencionalidad de estimular, si se quiere, los bajos instintos. Bueno, recordemos, y esto lo hemos dicho ya, también le hemos dedicado programas enteros a que Teo Adorno, claro, con el atonalismo, exactamente, discípulo de Alan Berg y Arnold Schoenberg, había conocido lo que era la música dodecafónica o música atonal, claro. Y tiene dos tratados, Disonancias, Introducción a la Sociología de la Música, donde el aspecto sociológico y musical estaban muy imbrincados. Bueno, ¿no? Él era sociólogo y musicólogo, ¿no? Exacto. Y efectivamente, el atonalismo, en definitiva, como una suerte de música revolucionaria. Exacto. En este sentido, siempre decimos, se habla de la revolución cultural en Gramsci, y está muy bien hacerlo. Gramsci es, de alguna manera, y dedicamos un programa de La Brújula, de hecho titulado El apóstol de la revolución cultural, pero aquí también hay revolución cultural por otros medios que tal vez sean tanto o más efectivos, ¿no? Efectivamente, este plan de reeducación... ¿Sabes por qué? Perdón, ¿sabes sí. por qué? Porque si no el público va a observar alguna mirada cómplice y alguna sonrisa cómplice. Siempre recordamos con cierto humor negro, lo admitimos, que Otto Gross, un tipo con una vida desenlace de Otto Gross. Claro, muy licenciosa, muy accidentada, y muere de una manera realmente de una manera llamativa, ¿no? Muere yendo a... En la revolución del 18, ¿no? Creo que la revolución de Praga, digamos, claro. En realidad de Bela Kun, que va a instaurar el gobierno de Bela Kun, pero muere en circunstancias sí que son, digamos, patéticas, ¿no? Que son patéticas. Lo dijiste así, tirado en un zanjón, aparece una cosa muy extraña. Sí, pero aparte era un hombre que consumía estupefacientes, por eso dio una vida muy, muy particular, ¿no? Ahora, el plan de reeducación musical tenía un objetivo claro y específico. Era lograr la disociación, el divorcio, ¿no? De la cultura popular indoeuropea con la tradición del llamado Minnesang, que era, obviamente que era
esta poesía lírica, este canto popular de los llamados trovadores germánicos, también conocidos como Minnesänger en alemán. Así es. Que en sus odas, en sus canto lírico, transportaban, ¿no?, todo ese espíritu de la mitología, de los antiguos mitos que estaban presentes, y que sobre todo estuvieron presentes en la Europa de entre los siglos XII y XIV, pero que además fueron reconocidos poetas, mundialmente reconocidos poetas de la Germania, provenientes de la Germania, como Wolfram von Eschenbach, ¿no?, que es el cantautor, ¿no?, del mito del Grial, ¿no?, y de las odas a Parsifal. Walter von Vogelweide, que tengo que decir que Palestina Lied es una de mis canciones medievales de cabecera, muy muy buena, búsquenla por favor. Godofredo de Estraburgo, por mencionar algunos, Heinrich von Borunger, y el mismo Tannhäuser, no sé si lo pronuncio bien, al que Richard Wagner le dedica un drama musical, ¿no? Es decir, hay efectivamente en estos trovadores todo un bagaje espirituoso y espiritual sublime, que es recuperado por toda esa tradición poética. Aparte, sublime, en donde se combina, por así decirlo, en términos musicales, lo melodioso de lo romántico, del amor romántico, que incluye lo erótico, pero lo sublima, con lo armonioso, hablando de música, o digamos, estableciendo una relación con la música, lo armonioso de la alta espiritualidad, ¿no? Y queda todo subsumido por esa elevación. Sí, a ver, recién citábamos el caso de Otto Gross, cuyo patetismo lo deja rayano en la ridiculez, y esto es lo que dispara o genera o suscita cierto humor, porque lo ridículo necesariamente en su patetismo termina siendo gracioso en algún punto nada más, y este es el contraste mayúsculo. Esto es lo sublime. Lo que eleva. Alguno de los televidentes se preguntará ¿por qué dos argentinos están de pronto preocupados por la extinción de cierta tradición de los Minnesänger, una cosa tan remota, tan pretérita incluso, ¿no? Lejana y de tiempo pasado? Hay algo que es muy importante decir, que Wolfram von Eschenbach, que escribe las famosas odas en 1215, la famosa oda a Parsifal, que además es un recupero también de una pieza que tiene su asidero en el año 1182, es decir, es el recupero de una obra que es Perceval o el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, que es la primera pieza, claro, ¿no?, en la que aparece el mito del Grial por escrito. Es la primera pieza escrita que menciona al Grial, porque estas tradiciones en realidad eran tradiciones orales que se transmitían a través de estos cánticos. Solo un segundo nada más. Sí. Como bien decís, toma lo de Chrétien, que es anterior. Él escribe entre 1200 y 1210, pero también tiene un valor muy especial que creo que por lo menos nosotros dos valoramos muchísimo, y gran parte de nuestro público, porque se conjugan y se combinan de manera sumamente armoniosa la tradición cristiana con ciertas tradiciones preexistentes propias de estos pueblos y con otro ropaje de los pueblos parientes, ¿no?, que son indoeuropeos. Entonces hay realmente una suerte de conjugación magistral, ¿no? La tradición cristiana y esa tradición indoeuropea en versión nórdico-germánica, en esa rama, digamos, y algunos autores como Mircea Eliade dicen que como los árabes, o gracias a los árabes, se habían recuperado textos herméticos, así como los de Aristóteles, en definitiva, del hermetismo, ¿no? Todo eso está en la tradición del Graal, con doble A, o Grial, ¿no?, que normalmente en los ambientes cristianos se habla del Santo Grial. Pero todo está encarnado en ese símbolo. Es que ahí está. ¿Por qué nos preocupa que se extinga esta tradición? Porque Eschenbach es quien bautizó nuestro país. Sí. Fue el primero en mencionar nuestra región con el nombre de Argentina. De manera profética, ¿no? De manera profética. En las odas a Parsifal, y esto es una pequeña cita, dice: solo Parsifal, después de la muerte de Arturo, había que proteger las reliquias sagradas y había que llevarlo a un lugar que tenía también ese destino, ese eschatos, una especie de vórtice, ¿no?, a una especie de mundo sagrado, ¿no?, elevado. Dice,
Solo Parsifal, que se puede traducir como el que atraviesa los valles, según algunas líneas de interpretación, o como el que habla persa, según otras, Parsifal o Perceval, por los mares irá con los 3 caballeros del número impar, con el vaso del Santo Grial, por el Atlántico Océano. O sea, ya está indicando cuál es la travesía que van a llevar adelante. Un largo viaje realizará hasta las puertas secretas de un silencioso país que Argentum se llama, y siempre será. Esto dice en 1215 Wolfram von Eschenbach, el primer rastro de nuestro nombre como región, como lugar sagrado donde iban a parar las reliquias de la saga artúrica. Y un lugar que dice que siempre será, ¿no? Que siempre será, no es nada menor eso. No es menor. Bueno, Martín del Barco Centenera, que fue el clérigo extremeño, es decir, que participó de la conquista del Río de la Plata, 387 años después de la Oda a Parsifal. Centenero, digámoslo, fue el que realizó la toponomía de nuestra región. Es decir, Centenero, en su poema épico La Argentina y la conquista del Río de la Plata, con otros acaecimientos en los reinos del Perú, Tucumán y el estado de Brasil, este clérigo español, extremeño de Extremadura, ¿no? Hoy pensemos, qué sé yo, Badajoz, corríjame algún español que nos esté viendo, esa región. Sí. De ahí provenía. Para realizar la toponomía del nombre de nuestro país, se basó en los poemas de la más elevada inspiración, y de ahí Río de la Plata. Argentum es plata, y nuestro país era todo lo que la parte continental que rodeaba ese río. Claro, porque la plata metálica del Potosí, es decir, del Alto Perú, lo que actualmente es Bolivia, pero que formaba parte primero del Virreinato del Perú, después del Virreinato del Río de la Plata, es un descubrimiento posterior. O sea, los yacimientos de plata metálica, por parte de los españoles al menos, es un descubrimiento muy posterior. Con lo cual, la atribución del nombre de nuestra patria, no, en principio no podríamos adjudicarla a eso si es tan temprana la mención de estas tierras como Argentina, ¿no? Exactamente. O como tierra de Argentum. ¿Sí? Vos sabés que ahora que pensando mientras te escuchaba hablar, la Fundación Delfos, una fundación de carácter templario, en su momento hizo toda una exploración. De hecho hay un cerro en Córdoba, el Cerro Parsifal, donde se intentó hacer una excavación y buscar este tipo de reliquias sagradas. O sea, llevó a la práctica una búsqueda, porque estas regiones tienen todo ese espíritu y ese bagaje. No por nada el famoso vidente Benjamín Solari Parravicini, ¿no? que nos dio sus famosas psicografías, hablaba de Argentina como faro del mundo, hablaba del hombre gris. ¿Por qué no pensar el hombre plateado, ¿no? En principio, después de una profunda tribulación. Exacto. No larga, pero cual. sí muy sangrienta, ¿no? Que habla de la Argentina tendrá su propia revolución francesa. Exacto, ¿no? exacto. Y en esto coincide con las profecías para el siglo XXI de Don Orione, ¿no? Exacto. Sacerdote católico de origen italiano, cuyo corazón está incorrupto. Mucha tela para cortar acá, Lucas. Mucha tela para cortar. Y digamos, le invitamos al televidente a buscar y comprobar lo que estamos diciendo, ¿no? Claro, sí, siempre, jamás nos crea, Esto no es una cuestión de fe, para eso existe Google, DuckDuckGo, las enciclopedias. Vayan y corroboren. Es que probablemente se encuentre que es apenas la punta del iceberg lo que decimos. Es que son puntas de iceberg. Mira, yo no me quiero desviar demasiado. Pero ahora volvemos a la CIA. Fíjate, yo decía que, y esto lo dice Mircea Eliade en su famoso tratado sobre las ideas y las creencias religiosas, tomo 3, Mircea Eliade dice, mire, la obra de Eschenbach se combina, en definitiva, él habla de la tradición hermética recuperada gracias a los árabes, las traducciones que se hicieron a partir de ese recupero que hacen los árabes, con la tradición cristiana. Y yo agregué un poco más, ¿no? Lo extendí un poco más a ese paganismo, por decirlo de alguna manera, tradicional indoeuropeo, en su vertiente o en su manifestación nórdico-germánica, o germánico-nórdica, para ser más exacto. Ahora, también podemos decir, y esto lo dice Mircea Eliade, que se combinan el Oriente con el Occidente, que en gran medida es una distinción que se puede hacer solo desde cierto punto de vista.
Y aparte es más bien moderna. Esta distinción entre Occidente y Oriente es una distinción más bien moderna e insisto, tiene validez, es una distinción realista, pero desde cierta perspectiva. Y fíjate, porque en definitiva esa larga tradición indoeuropea junta o nuclea, si se quiere, a Oriente y Occidente. El padre de Percival, en la historia, había sido miembro del ejército del gran califa de Bagdad, hablando de Persia, ¿no? Que es un pueblo de origen indoeuropeo. Y de ahí que Percival significa el que habla persa. Claro, tal cual. El abuelo de Percival había viajado en su juventud por Asia y África, era un conocedor de Asia y África en sus viajes juveniles. Era el ermitaño Trebizond. Pero el sobrino, y esto es lo que quería destacar, el sobrino de Percival es un personaje que fue un personaje histórico y no de leyenda, el Preste Juan. El Preste Juan, hasta donde sabemos, habría vivido en el siglo XII. En el siglo XII, y la descendencia habría sido un gobernante, un rey sacerdote, cristiano nestoriano, que habría gobernado en una de las Indias, en Extremo Oriente. Habría sido una suerte de Brahmán cristiano, nestoriano, que era una herejía de la época. Sí. Cuando Vasco da Gama le va a la saga a Colón... Perdón, como muchos godos eran arrianos. Que también, efectivamente. Y abrazaron la cristiandad a través del arrianismo. Esto lo cuenta bien de Gandía, un gigantesco historiador argentino. Cuando 2 siglos después, Vasco da Gama, a las órdenes del rey Manuel II de Portugal, le va a la saga a Colón, así como Colón había ido en búsqueda del Gran Khan, buscando una alianza con los pueblos tártaros y mongoles a los efectos de cercar la invasión musulmana y al imperio musulmán, Vasco da Gama hace lo mismo, de parte del rey, 2 siglos después, Manuel II, para con la descendencia o la dinastía del Preste Juan. Esto es algo poco conocido. Y quiero aclarar algo, porque volviendo a von Eschenbach, en realidad no lo dice él, en las sagas posteriores de Percival, Lohengrin lleva el grial al Extremo Oriente, a la India. Exacto. Pero lo que hay que decir es que a lo largo del medioevo, toda esta parte del mundo eran indias, la India pre-gangéquica, post-gangéquica, infra-gangéquica, y estaba la India orientalis, exacto, que era América. No hay que olvidarse que en los mapas de los últimos siglos del medioevo, vamos a ponerlo así, el planisferio, esto todavía puede observarse en museos, ponía en el centro Jerusalén, con lo cual Europa era el occidente y todo el resto era el oriente. El Extremo Oriente, las Indias orientales, era América. Si a eso le añadimos que por el estrecho de Bering en algún momento estuvieron unidos con Extremo Oriente, hubiéramos sido parte de ese rincón más oriental de ese mapa medieval que vos decís. Claro, y de Gandía dice... Con epicentro en Jerusalén. Efectivamente, y acá hay 2 observaciones muy breves, pero de Gandía dice, no puede ser que se les enseñe a los jóvenes hispanoamericanos y a los jóvenes españoles de que Colón salió por una cuestión comercial de especias. Claro. Tenía un sentido teológico histórico muy profundo. Muchísimo, y en realidad había intentos desde 2 siglos antes de generar una suerte de, digamos, de unión entre lo que era el occidente europeo y el Extremo Oriente. ¿Quién eran los reyes de España? Sabiendo que América estaba en el medio si ibas por el Atlántico. Efectivamente. Pero este dato, a ver, habría que ver, porque es cierto que en la historia de Lohengrin se dice que lleva el grial y lo lleva con toda su caballería, ¿no? Eso es cierto. Si viajó por tierra o no. Pero en la mentalidad de la época y de acuerdo con los conocimientos y los mapas de la época, llevar a la India o al Extremo Oriente el grial perfectamente podría haber sido un viaje como el de Colón con la idea de trasladarlo a América. Efectivamente. O sea, es otra interpretación que se puede hacer de Lohengrin. Bueno, ahí hay una línea de investigaciones del carácter templario de la expedición de Colón, que ahí también hay un capítulo para disgregar. Bueno, Colón era un hombre que creía en las profecías, absolutamente, aparte, profundamente mesiánico. Llegamos acá explicando por qué 2 argentinos nos podría interesar o preocupar esta extinción de las tradiciones herméticas del Minnesang alemán, y creo que hemos abundado, ¿no?, sobre ese tema. Ahora,
con la plena conciencia, obviamente, que los Minnesänger estaban acopiados de alguna manera en la obra del compositor alemán Richard Wagner. Así es. La CIA no le alcanza solamente con fundar pequeñas discotecas o clubes de jazz por toda Europa, pero sobre todo en Alemania y en Austria, sino que, entendiendo que Wagner representaba esa idea de obra de arte total, el Gesamtkunstwerk, ¿no? La obra de música total, donde el compositor no solamente abarcaba la parte musical y poética, sino también la puesta en escena. Es decir, las 6 artes hasta ese momento conocidas, estamos hablando de música, danza, poesía, pintura, escultura, arquitectura, la escenografía, los vestuarios, la forma de moverse, todo formaban parte de la pluma creadora, ¿no? Por eso se llaman dramas musicales y no simples óperas que hacía Wagner. La CIA consideraba que eran una amenaza para cierta espiritualidad presente en Europa que tenía que ser suprimida y adecuarse, ¿no?, a la estrategia de un mundo moderno y capitalista. Esto es lo que dice Honzik en este capítulo que está en la página 128 de Adiós Europa. Si vos lo ves, el propio Wagner, ¿qué quería que sea? Arte del pueblo. Por eso los festivales de Bayreuth, él a propósito hacía que sean abiertos al pueblo y gratuitos. Absolutamente. Y gratuitos. Aparte, Wagner tenía una idea de un cierto socialismo cristiano, nada que ver con el marxismo, por supuesto. Obviamente. ¿no? De un cierto socialismo cristiano, que habría que estudiar mejor, amerita algunos matices, pero tenía una idea, si se quiere, muy de apertura al pueblo y de que el pueblo recuperara y pudiera disfrutar eso. Pablo, es que a fines del siglo XIX, perdóname que diga esto, había una plena conciencia de que Wagner representaba ese acopio de Tannhäuser, de los trovadores germánicos, a tal punto que en Ulk apareció una caricatura, que la vamos a poner en pantalla, en 1876, de que Esquilo, el gran tragediógrafo, ¿no?, griego, Esquilo, que junto con Sófocles y con Eurípides forman los tres grandes pilares de la tragedia griega. Y Esquilo venía de ámbitos castrenses, era el único que era militar realmente, no Sófocles y Eurípides. Aparecen Esquilo y Shakespeare, que es el otro gran, ¿no?, tragediógrafo ya. Otro gigante. Exactamente, inglés. Inclinándose ante Wagner y besándole las manos. Esa caricatura se hizo muy popular porque representaba cómo se vivía la experiencia wagneriana a fines del siglo XIX. Esto, tal es así, digo, una mera caricatura representa muchísimo de lo que popularmente se conocía y se decía de Wagner, pero se cumple a rajatabla. O sea, vos ves, qué sé yo, Tristán e Isolda, ¿no? Es superior, digamos, supera a Romeo y Julieta ampliamente. O sea, busquen la trama, desplíguenla, saboréenla y van a ver que como obra pieza de arte total, es superior a todo lo conocido hasta ese momento, es superior. Pero bueno, contra esto la CIA tenía que disparar todas sus saetas, ¿no? Sí. Y lapidar la memoria que seguía perviviendo en la música wagneriana. En el marco de esta estrategia, claramente 2 tácticas. Una es la de la supresión, mediante la censura y eventualmente apostando al olvido. Exacto. Esto no se escucha más, no se toca más. La otra es la infiltración, desvirtuación y desnaturalización. Cosa que creo que en los países hispanoamericanos hemos vivido con nuestra música popular, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, con las diversas manifestaciones de nuestro rico folclore, ¿no? Pero bueno, son 2 tácticas diferentes en el marco de una misma estrategia. Honzik denuncia que los 2 más grandes críticos de ópera en Austria, ¿no?, empiezan a recibir mecenazgo por parte de la CIA. O sea, la CIA se hace mecenas, les pagaba. Uno de ellos es Julius Hans Weigel, ¿no? Y el otro, que fue crítico teatral hasta 1962, y el otro es Marcel Praui. Llamativo, ¿no? Eran críticos de pluma que criticaba a sueldo. Exactamente, eran críticos que tenían un mecenazgo secreto, ¿no? Uh-huh. Empezaron a criticar la obra de Wagner, ¿no? Sí. Pero hay una anécdota que cuenta Honzik, que Praui en determinado momento, cuando él se exilia durante la Segunda Guerra Mundial por su origen, ¿no? Se va en Boston, en Massachusetts, creo que se refugia, pero él vuelve después a su Austria natal
Y cuenta Honzik que se quiebra, ¿no?, en su función, ya te digo, de espía cultural secreto de la CIA, en un episodio que relato textualmente como está en el libro, ¿no? Cuando Weigel, ¿no?, el otro mecenas artificial infiltrado por la CIA, atacó las óperas de Wagner calificándolas de insoportables y nimias, Marcel Prawi actuó enseguida. Después del primer acto de una representación en la Ópera de Viena, el anciano subió a su sitio y declaró arrepentido y públicamente su admiración por Richard Wagner como compositor y como poeta. A sus palabras, que causaron furor, le siguió un largo aplauso de los vieneses. Nadie pudo intuir que aquella vez un oficial cultural de la CIA había cometido la osadía de incumplir su misión con tal de seguir siendo fiel a sí mismo y a su público. Esto lo cuenta Gerd Honzik. Es una muy buena anécdota. Tremendo, ¿no? O sea, el tipo se quebró y tuvo que decir que en realidad él sentía un profundo respeto por el legado wagneriano. Claro, ¿no? y que se había escrito lo contrario era porque se lo habían pedido y le habían pagado. Una confesión. Claro, es una confesión de parte. Ahora, qué importante que es la música, evidentemente como, digamos, como recipiente, no solo como recipiente, sino como manifestación de todo un bagaje cultural que en la música se mantiene con vida. Y hay que hacer 2 o 3 reflexiones muy breves, pero una es, como vos antes citaste, digamos, el inconsciente colectivo, que es una teoría de psicólogo, psiquiatra, médico suizo Carl Gustav Jung. En definitiva, si no hay algo así, como mínimo hay relaciones psíquicas que se le parecen, ¿no? Digo, para quienes no adhieren a esa teoría, pero decir, bueno, si no hay un inconsciente colectivo, como mínimo, digamos, hay vinculaciones interpersonales que son específicamente o estrictamente psíquicas, ¿no? O esencialmente psíquicas, que tienen la capacidad de generar determinados contagios, por así decir, en los estados anímicos, en los sentimientos y en las fuerzas psíquicas que muchas veces se activan. Y la música es un poderoso activador de fuerzas psíquicas, para bien o para mal. Eso creo que en la operación de la CIA y en todo el marco conceptual y el marco teórico, el basamento científico de estas estrategias, creo que eso está debidamente estudiado. La música es un poderoso despertador, por así decir, activador de fuerzas psíquicas que, bueno, que o son colectivas en su inicio, en su origen, como decía Jung, más allá de los procesos de individuación, según su propia terminología, o se tornan colectivas por una suerte de efecto, por así decir, de contagio, o de que se comparte un determinado sentimiento, una determinada pasión. Bueno, más allá de digamos, de la teoría junguiana, ¿no?, acerca de este despertar, ¿no?, de este psiquismo colectivo, y la relación con la música científicamente también está estudiado. Hay investigadores que de la Universidad de Bari en Italia o de Helsinki en Finlandia, que sometieron a 38 sujetos a ver cómo reaccionaban con escáner neurocientífico, ¿no?, a través de la última tecnología en neurociencias, y están estudiando, obviamente, la reacción de un neurotransmisor, que es la dopamina, ¿no?, que tiene que ver mucho con estados relacionados al sueño, el humor, el aprendizaje, incluso el placer, con la música, y también se está estudiando un gen, el D2, que tiene que ver con los estados anímicos y la relación. El funcionamiento del cerebro varía en función de los estímulos recibidos por distintos tipos de música, ¿no? La excitación, ¿no?, la tranquilización de las personas, variaba con distintos estímulos musicales. De ahí la musicología o musicoterapia también aplicada a este caso de que tenga un uso terapéutico. En caso de uso terapéutico. Ahora, ¿cómo termina? Y ya para ir redondeando, porque nos apremia un poco los tiempos, ¿cuál es la última embestida de este plan que denuncia Honzik en una parte de este libro, Dios de Europa? Que es que, bueno, el famoso empresario estadounidense Sumner Redstone, que falleció hace poco, en agosto del año pasado, en agosto de 2020, cuyo patrimonio, según la revista Forbes, llegó a rondar los 5.800 millones de dólares. Un hombre, si no mal recuerdo, de un grosero tenido de cabello. Exactamente, ese mismo.
Que además de ser dueño de la Paramount Pictures, lo ubicás a la Paramount, Sí, digamos, las películas, ¿no? Que ya desde chico, porque era la que producía Popeye. Exactamente. Sí. Y así como dueño de la cadena, nada menos, cadena de televisión CBS en Estados Unidos, montó con apoyo del Instituto Tavistock, de que también hemos hablado largamente en el condado de Sussex, la instauración de 2 canales, Music Television, no sé si te acordás, MTV. Claro, los 80, ¿no? Sí, a principios y de los 80. VH1, pertenecientes a Viacom CBS, ambos. VH1 y MTV eran los 2 principales canales de suscripción por cable, ¿no? De música, que después este último es adquirido por Ted Turner. Es decir, de un reptil saltó a otro, digamos, el canal, con el fin de monopolizar la oferta para luego el consumo de la música dirigida a la población joven. En Latinoamérica es la estandarización total. La estandarización de la música total. Bueno, no sabemos cuál es las majors discográficas hoy, cuál es el trasfondo de lo que se vive. Pero esta monotonía es producto de una monopolización. O sea, esta monotonía es el resultado consecuente y efectivo de una monopolización con el fin, insisto, de hacer de lo masivo y de lo popular algo absolutamente distinto, enajenado y divorciado de lo tradicional. Una sustitución. Este es el trabajo de ingeniería social que hoy en La Brújula queríamos denunciar, y para lo cual, por supuesto, simplemente queremos que la gente que nos ve tome conciencia de que existe, ¿no? Brevemente, ¿no? Yo en mi libro de multiculturalismo comento un experimento, detallo un experimento, citando la fuente, en donde habían descubierto cómo, si bien es verdad que es muy acotado demográficamente el experimento, vos hablabas de la genética y demás, cómo se podía establecer, al menos en las poblaciones que fueron objeto de la experiencia científica, una relación entre las secuencias genéticas distintivas de estas poblaciones y la música folclórica, las características propias de la música folclórica. Esta experiencia científica se hizo en Extremo Oriente, en lo que es modernamente es Extremo Oriente, es decir, en Asia, ¿no? En un extremo de Asia. Pero lo cierto es que es así, o sea, podríamos hablar largamente del efecto Mozart, o sea, en definitiva, la música manipulada o espontánea, hecho adrede, o si no como creación espontánea, tiene un impacto psíquico, y un impacto psíquico que se puede, digamos, multiplicar y eventualmente tornarse, por decirlo de alguna manera, colectivo. Está claro que la armonía es, ante todo, fíjate, la música tiene una estructura tríptica, nuestra estructura cerebral, lo manejás vos mejor el tema que yo, es tríptica, y la estructura psíquica, ya desde la psicología platónica adelante, sabemos que a grandes rasgos es tríptica también. Entonces, la armonía ante todo es un producto, si se quiere, y al mismo tiempo es algo que estimula, es una parte de la música que estimula el nous, diría Platón, la racionalidad. Más racional, ¿no? Del cerebro. Si vamos al cerebro, ya no a la estructura psíquica, que es inmaterial, sería el alma. Si vamos al cerebro, es el lóbulo frontal, y eso se puede medir, pero Platón ya lo sabía. Sí, el neocórtex. Efectivamente. Según el esquema, ¿no? De MacLean. Efectivamente. La melodía, en definitiva, también es ante todo producto, pero al mismo tiempo estimula el timós, en términos de la estructura psíquica platónica. El sistema límbico. Claro, que en la parte, digamos, en la psiquis humana son las pasiones, es el campo de las pasiones. Se podría representar con la parte del pecho, ¿no? De la persona, mientras que la armonía y la racionalidad estarían en la parte más elevada, ¿no? En el cerebro. Y el ritmo en definitiva son los epitemiai, que son los bajos instintos. Platón, la traducción de epitemiai sería apetitos inferiores. Sería apetitos inferiores. O complejo R reptiliano del cerebro. Claro, el cerebro reptiliano, bueno. Pero eso es digamos, el correlato físico de una realidad que es inmaterial, que es. Pero el ritmo, la estructura psíquica, aparte ¿no? Que tiene también su relación con otra parte del cuerpo, que es la pelvis, ¿no? El tema de la agitación pélvica a base del ritmo, ¿no? De la percusión. Por eso te digo que cuando. Está estudiado eso, ¿no? Está estudiado, y ya en la República de Platón, cuando él pergenia el sistema educativo, él justamente empieza a hacer estas distinciones. Por eso la música hoy es ritmo, sin melodía
Y bueno, ni hablar sin rastro alguno de armonía. Lo dijo Charly García, aparte. No sé si estaba hablando del reggaetón o qué dijo. Eso es ritmo. El flaco Spinetta se escandalizaba. Eso solamente es ritmo y bastante malo. Eso dijo Charly García. Pero y el flaco Spinetta se escandalizaba también. Pero bueno, no sé si era en relación al reggaetón o alguna música similar, ¿no? Pero Pablo, me quedaría hablando de teoría musical toda la vida. Se nos ha ido el tiempo. Simplemente abrimos una nueva puerta, un nuevo episodio más de la historia no contada que te brindamos hoy en La Brújula para meditar, para dialogar, para que nos hagan devoluciones y para seguir investigando. Va a ser un problema, todo un desafío titular este programa, porque cuando uno dice este programa, ¿de qué hablamos? Vinculamos los temas, pero claro, ¿de qué no hablamos? Gracias, hasta la próxima entrega de La Brújula. Chao, hasta luego.